Y estamos viendo el libro de los Salmos. Hemos estado viendo 3 salmos conmigo, con el pastor Antonio, con Juanito. Y hoy en esta noche es importante poder estudiar los salmos. Personalmente, los salmos es uno de mis libros que más me llena, que más me habla. Cuando estoy triste, cuando estoy pasando por problemas difíciles, por momentos de dificultad, en los salmos yo puedo encontrar ese ánimo y esa esperanza que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros como humanos queremos que en los momentos difíciles Dios nos hable con una voz audible. A lo mejor queremos verlo de manera física y decirle: Señor, dame las fuerzas. Pero dice Hebreos capítulo 1 que Dios, hablando al pueblo de Israel de muchas maneras por los profetas, hoy en nuestros tiempos nos habló por medio de Cristo. Y las enseñanzas de Cristo y la ideología de Cristo y lo que Cristo compartía se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, Dios está hablando a nuestras vidas. Cuando tú y yo dedicamos un tiempo a escudriñar la palabra de Dios, tenlo por seguro que Dios está hablando a tu vida. Tenlo por seguro que Dios te va a dar la fuerza, te va a dar el ánimo, te va a dar el gozo necesario para poder seguir adelante. Por eso es que tú y yo como cristianos es bien importante que la palabra de Dios sea un alimento a nuestro espíritu, sea un alimento a nuestro cuerpo, sea un alimento a nuestra mente, para que tú y yo estemos nutriéndonos constantemente de la palabra de Dios. Y así tú y yo podemos seguir en esta vida, que es fácil o es difícil. Difícil, complicada, con problemas. Probablemente hoy en este día tú estás pasando por un problema, pero venimos a la palabra de Dios y en ella encontramos consuelo. Y en ella encontramos refugio, y en ella encontramos fuerzas para poder seguir adelante. La vida de las personas sin Cristo también es una vida con problemas, con necesidades. Pero la vida del creyente pone su fe, pone su confianza en Cristo. Esa es una diferencia importante entre nosotros y aquellos que necesitan de Cristo. Tú y yo a través de Cristo podemos encontrar lo necesario para poder seguir adelante. Y en esta noche vamos a estudiar este capítulo en el Salmo 51. Podemos complementarlo yéndonos a 2 de Samuel capítulo 11, capítulo 12 con respecto a la historia que se nos habla. Este Salmo fue escrito por el rey David. Este Salmo fue escrito cuando el rey David estaba en angustia, cuando el rey David estaba en aflicción. Este salmo fue escrito cuando el rey David recibió una exhortación de parte del profeta Natán por el pecado que él había hecho. ¿Cuál era ese pecado que había hecho? En 2 de Samuel capítulo 11 nos habla de la historia que en el tiempo de la guerra, donde todos los reyes salían a la guerra, ¿qué crees que estaba haciendo David? En su palacio, descansando. Él había comisionado a su ejército para ir a la guerra, pero él estaba en su palacio. ¿Y quién era David? Dentro de la historia encontramos que el rey David fue el mejor rey que tuvo el reino de Israel. Fue el segundo rey de Israel. En él fue un periodo de guerra y después de paz, y después le dejó a su hijo Salomón todo el reino en charola de oro. Listo, un reino listo para poder ser gobernado sin problemas, sin necesidad. El rey David quería edificar un templo a Dios, pero Dios le dijo: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y podemos ver particularmente, para mí el rey David fue el mejor rey dentro de la historia que encontramos en Crónicas, en Reyes, en Samuel. Y fíjate cómo en alguna ocasión Dios se dirige a David. Dice que David era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Esto es algo bien importante, porque muchas veces pensamos que como humanos no vamos a fallar, que como humanos todo lo que tenemos que hacer es perfecto. Y nuestro corazón debe de ser como el corazón del rey David. Pero ¿qué crees? El rey David también falló muchas veces. ¿Sabes cuál era la diferencia del rey David y de Saúl, su antecesor rey? Saúl se vanaglorió. Saúl no obedeció a Dios, falló. Y el rey David también falló, como cualquiera, como tú y yo hemos fallado. Pero David sabía humillarse ante la presencia de Dios. David sabía reconocer su pecado e ir a la presencia de Dios.
Yo en esta tarde, y conforme a lo que estamos leyendo y acabamos de leer en este Salmos, tú y yo no somos exentos de fallar. Podemos fallar porque somos débiles. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos dice en este primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En este versículo David está diciendo: perdóname, Dios, ten piedad de mí porque te he fallado. ¿Cuántos de nosotros no le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor David había hecho dos cosas horribles conforme a esta historia? Primero, había adulterado, ¿no? Betsabé ya estaba casada y David, cuando estaba en su palacio en lo más alto, vio a esa mujer hermosa, la llamó y pasó lo que pasó. Y después no solamente adulteró, sino al ver que su esposo de Betsabé no entraba con ella a la casa, lo mandó a matar. Lo mandó a lo más recio de la guerra, donde estaban los valientes, donde un porcentaje alto moría. Entonces vemos cómo en esta historia David ha cometido dos pecados: el adulterio y el homicidio. Y este era el hombre que Dios le había dicho que era conforme a su corazón, porque David, ante todos esos problemas, sabía humillarse ante la presencia de Dios. Tú y yo a lo mejor me puedes decir: Misael, pero yo nunca he adulterado, yo nunca he matado, nunca he mentido. Pero después nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos que el pecado, la definición para los judíos, específicamente para los fariseos y los escribas, el pecado era toda acción contraria a lo establecido por Dios. Y después viene Jesucristo, y Jesucristo dice: no solamente el que hace, sino que desde el momento que tú y yo pensamos en nuestro corazón, estamos pecando. Entonces yo te pregunto: ¿cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Tal vez no en acciones, pero muy probablemente sí en nuestro corazón, sí con nuestros pensamientos. Entonces todos somos personas que necesitamos depender completamente de Cristo. Es por eso que venimos aquí. No porque yo sea perfecto, no porque el pastor Antonio sea perfecto. Venimos aquí porque sabemos que tenemos una necesidad completamente de Cristo, completamente de Dios. Por eso es que David en este primer versículo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjate qué versículo hermoso escribe David, porque está describiendo una característica de Dios: que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios perdonador. Ante todas nuestras fallas, ante todos nuestros pecados, Dios es un Dios perdonador. Imagínate, tú y yo lo sabemos, Dios nos ama, Dios mostró su misericordia no solamente a David, sino a todo el mundo, a ti y a mí, mandando a Jesucristo a morir en aquella cruz. Dios es un Dios de misericordia. No tiene mitad misericordia. Dios es misericordia. Dios es completamente misericordioso. Y tú y yo debemos de estar agradecidos porque Dios ha sido misericordioso en nuestras vidas. Qué bueno que podemos estar aquí. Qué bueno que hay hermanos que nos están escuchando. Dios es un Dios de misericordia. Y si tú y yo hemos fallado a lo largo de estos días, créeme que podemos venir y decirle: Señor, ayúdame a seguir adelante porque te necesito. Y Dios es un Dios de misericordia que nos va a ayudar a poder seguir adelante. Eso lo sabía David. Después nos dice este versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjate cómo se expresa el rey David: lávame más y más de mi maldad. Porque tú y yo por naturaleza somos hombres de pecado. Porque tú y yo por naturaleza el pecado nos domina. No es que Dios nos creara así. Dios nos creó perfectos a su imagen y a su semejanza. Pero el problema, nos dicen Romanos, que Adán y Eva fallaron. Y así como el pecado, la desobediencia entró por un solo hombre, y también entró la muerte a todos los hombres. Y a partir de ahí tú y yo estamos desenemistados. Bueno, estábamos desenemistados con Dios, porque parte de la identidad en Cristo es que hemos sido reconciliados con Dios. Entonces es algo bien importante recordar eso.
Debemos de estar conscientes que tú y yo en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier segundo, en este día, en el día de mañana, el día que viene después de mañana, podemos fallar. Y necesitamos ser conscientes y necesitamos ser dependientes de Dios, dependientes de Cristo, dependientes de la palabra para poder seguir adelante. En este versículo impresionante del versículo 2, cuando nos dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, aún Cristo no había venido, pero ahora que Cristo ha venido y ahora que Cristo nos ha mostrado su gracia, tú y yo hemos sido lavados, tú y yo hemos sido limpiados, tú y yo hemos sido purificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Fíjate cómo David, de una manera impresionante, nos está profetizando de lo que Cristo iba a venir a hacer. Años después, siglos después, podemos ver cómo Jesucristo viene y cumple eso de lávame, porque en Cristo tú y yo hemos sido lavados. Por eso es que el rey David es considerado también como un profeta en el Antiguo Testamento. Después dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjate, David sabía, David conocía, David entendía su naturaleza. El pecado está enfrente de mí, mis rebeliones están presentes. Por eso es que necesito venir a Cristo. Nuestras debilidades pueden estar presentes, por eso es que necesitamos estar en Cristo. No podemos ni un segundo descansar y decir: no necesito a Cristo por un segundo. Cada milésima, cada centésima de segundo necesitamos de Cristo para poder seguir adelante. Y lo impresionante de este versículo 3 es que David, siendo el rey que era, David imponía. David tenía una autoridad sobre las demás naciones. David, siendo el rey imponente, reconocía su debilidad, reconocía su pecado. Y esto es algo bien impresionante, porque Saúl no reconoció su debilidad, Saúl no reconoció su desobediencia, porque Saúl estaba gobernado por la soberbia, por el orgullo. Pero David, siendo un rey, reconocía sus debilidades y reconocía sus errores. Yo espero, hermanos, que tú y yo reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestras fallas y seamos dependientes de Cristo. Seamos dependientes de Cristo. Mira lo que dice este versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando tú y yo cometemos algo que es en contra de la voluntad de Dios, estamos pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo pertenecemos a Cristo, porque tú y yo pertenecemos ahora a Dios. Antes veíamos en nuestra identidad, en nuestro estudio de raíces, cómo nuestra vida antes de Cristo estaba sujeta al pecado, bajo el dominio de Satanás. Pero ahora en Cristo nosotros estamos sujetos en Dios, somos hijos de Dios, somos esclavos de Dios. Dios tiene el control y Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el dueño de nuestro propósito. Y cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo pecamos, estamos lastimando el corazón de Dios. Cuando tú y yo cometemos alguna falta, estamos pecando en contra de Él. Porque ahora nuestras vidas pertenecen a Dios por completo. Mira lo que dice el versículo 5, reafirma lo que te he dicho antes, que tú y yo venimos de una naturaleza de pecado a causa de esa desobediencia que hubo en Génesis capítulo 2 y 3. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No? Es parte ahora de nuestra naturaleza estar en pecado. Por eso es que necesitamos venir a Cristo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David tenía una relación pegada a Dios, quería conocer, quería saber más de Él. Es lo mismo en nuestras vidas. Tú y yo debemos de enfocarnos más en buscar en Dios y dejar de perder tiempo en otras cosas que nos alejan de Dios. Debemos de enfocarnos en tener una relación íntima, apegada con Dios, conociéndolo cada día más. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando su palabra, viviendo bajo su palabra, siendo cristianos de hechos y no solamente de palabras, viviendo lo que su palabra nos dice.
teniendo una relación apegada con Dios, a través de la oración, a través del ayuno, dedicando el tiempo que Dios se merece. Y si yo te pregunto, ¿cuánto es el tiempo que Dios se merece? Contéstate en tu mente. ¿Cuánto de nuestras 24 horas que tenemos al día, de los 7 días que tenemos a la semana, de las 54, 55 semanas que tenemos al año, cuánto Dios se merece en nuestras vidas? A lo mejor puedes decir el 50%, el 60%, pero la verdad es que Dios se merece todo nuestro tiempo. Todo nuestro tiempo debe de ser para Dios. Cuando nos levantamos, cuando estamos el atardecer, cuando está el anochecer, todo el tiempo debe de estar Dios presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esto es algo que tú y yo debemos de practicar. Es como los enamorados. Todo el día piensan en su amada, todo el día piensan en su novio. Lo mismo es con Dios. Nuestra mente, nuestro corazón debe de estar pensando, viviendo bajo la palabra de Dios. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El versículo 7, el hisopo, en el Antiguo Testamento se ocupaba para limpiar. Cuando había impurezas, ya sea de alguna oxidación de algún metal o de algún lodo que pudiera haber dentro de los instrumentos, el hisopo se usaba para limpiar los instrumentos. Y fíjate cómo David dice en este versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Ahora tú y yo debemos de entender que en Cristo hemos sido limpiados, que en Cristo hemos sido purificados. Debemos de vivir una vida conforme a la que Cristo nos ha enseñado. Lávame más, lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjate, la nieve, los que han tenido el privilegio de poder verla, es blanca, hasta brilla. Y eso está haciendo referencia David. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y esto es bien interesante y que debemos de comprender, porque muchas veces queremos agradar a Dios, creemos que nuestro esfuerzo va a ser suficiente para agradar a Dios, pero nos olvidamos que Cristo es la única persona que nos puede hacer agradables a Dios. No hay más. A través de Cristo yo puedo agradar a Dios. A través de Cristo yo soy santificado. Y en Hebreos nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y luego muchas veces pensamos que la santidad se obtiene con obras, pero la santidad se obtiene en Cristo y viviendo la vida que Cristo nos manda hacer. Como cristianos, cuando tú y yo estamos en Cristo y practicamos su enseñanza, los frutos van a ser las buenas obras. Pero el que hace que tú y yo demos buenos frutos, el que hace que tú y yo seamos agradables a Cristo, a Dios, el que hace que tú y yo seamos santos, es Cristo en nuestras vidas, no es nadie más. Fíjate cómo David, sin entender, nos estaba reflejando a Cristo. Por eso es que yo siempre me gusta decir y retarle a los jóvenes: en toda la palabra, y con énfasis en el Antiguo Testamento, aunque no encontramos a Cristo escrito con palabras, podemos encontrarlo en estos versículos. Aquí estamos encontrando a Cristo en estos versículos, sin que sea mencionado con palabras Cristo, pero aquí podemos encontrar a Cristo. Versículo 8: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué David estaba abatido? Porque había cometido pecado, porque había adulterado, porque había cometido homicidio, porque ya había sido exhortado por el profeta Natán. El pecado, hermanos, en nuestras vidas no trae nada bueno. El pecado en nuestras vidas no trae alegría. El pecado en nuestras vidas nos abate, nos aflige el alma. Esto debe de ser una buena razón por la cual tú y yo debemos de abstenernos de cometer pecado. Esta es una razón por la cual tú y yo debemos de decirle no al pecado, porque el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. A lo mejor la sociedad, a través de su ideología, nos dice es que
tener sexo antes del matrimonio es parte de la juventud, es que la tercera ideología de género es parte de la sociedad, y la gente dice, sí, en ella vamos a poder vivir. Pero eso no trae alegría a nuestras vidas, eso no trae paz a nuestras vidas, porque el pecado lo que hace es ensuciar, es matar, es acabar con nuestras vidas. Y como te mencionaba en Romanos, nos dice que a consecuencia del pecado, y así como el pecado entró en la vida de un hombre, también entró ¿qué? ¿Qué entró además del pecado a la vida? Nos lo dice Romanos capítulo 2, la muerte, ¿no? A consecuencia del pecado, tú y yo, y en nuestras vidas hay muerte. Pero ahora Cristo vino a darnos una vida por toda la eternidad. Pero ese pecado que Adán cometió en un principio se está reflejando hoy en día. ¿Cuál es? Esa es la razón por la cual tú y yo morimos fisiológicamente. No era la voluntad de Dios que tú y yo muriéramos, pero a consecuencia de la desobediencia, la muerte entró también en las demás personas. Tenemos que morir. Ahora sabemos que la muerte es solamente un proceso para una vida mejor, para tener una vida en eternidad. Porque ahora tú y yo tenemos un cuerpo de pecado, un cuerpo que se desgasta, un cuerpo que se debilita. Pero cuando tú y yo resurjamos de los muertos, cuando Dios nos levante, cuando Cristo nos levante, tú y yo vamos a tener un cuerpo nuevo, donde ya no habrá más pecado, y donde entonces podremos estar con Dios por toda la eternidad. Y eso es parte de nuestro estudio en Raíces, la glorificación. Y es bien interesante todo lo que nos habla este Salmos. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Después el apóstol Pablo nos escribe que en Cristo todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Fíjate, aquí está Cristo en estos versículos. Es impresionante. Luego versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David sabía que necesitaba depender completamente de Dios. David sabía que aunque él era un rey, aunque él tenía bajo su autoridad a toda una nación, él era dependiente de Dios, porque él era una persona débil. Tú y yo somos personas débiles que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que necesitamos vivir bajo las enseñanzas de Cristo. No descuidemos ni un instante nuestro compromiso con Dios, no descuidemos ni un instante nuestra relación con Dios. Tenemos que vivir una vida completamente buscando a Dios. Versículo 13, después nos dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjate qué interesante versículo, porque si David había pecado antes y estaba deprimido y necesitaba consuelo y necesitaba el perdón de Dios en su vida, fíjate cómo nos dice este versículo 13, entonces, después de que Dios restaure la vida de David, después de que Dios limpie sus pecados, después de que Dios lo enderece a su palabra, entonces dice David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Tú y yo como cristianos somos llamados a hablarle a las personas de Cristo, pero tú y yo debemos de tener una relación sana con Dios. No puedo decir yo voy a hablar de Cristo cuando yo soy una persona que practica el pecado, que vive en el pecado. Acuérdate que nuestro testimonio es importante para poder alcanzar personas a que sean llevadas a conocer de Cristo. Por eso es que David dice, después de que yo sea lavado, después de que tenga un espíritu nuevo, un espíritu recto, un corazón nuevo, entonces sí podré guiar a los transgresores a enseñar tu palabra, poder llevar a los impíos a conocer de ti. Tú y yo necesitamos llevar una vida agradable a Dios para poder causar un cambio en las personas. Tú y yo como cristianos
Necesitamos realmente tener la responsabilidad del creyente, vivir la vida del creyente, no una vida como los fariseos y los escribas que eran de palabras. Jesucristo les dijo: sepulcros blanqueados, por dentro son muerte. Tú y yo necesitamos llevar una vida práctica, una vida con hechos. Y entonces las personas que nos vean van a poder decir: necesito de Cristo, necesito de Dios. Pero tú y yo debemos de ser ejemplo a la sociedad. Me duele mucho decirlo, pero muchas veces a través de nuestras actitudes, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, alejamos a las personas de Dios. Debe de ser lo contrario. A través de nuestro testimonio debemos de enseñarle a las personas que necesitan de Dios. Por eso es que David en este versículo 13 es un cambio total. Después de que Dios cambie en mí, después de que Dios ponga un espíritu recto, después de que Dios transforme mi corazón, después de que yo esté haciendo las cosas bien, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por eso es que Dios es un Dios de misericordia, porque aunque David había pecado, Dios aún así lo perdonó y lo usó para grandes cosas. Aunque tú y yo hayamos fallado, si venimos a la presencia de Dios, Dios nos va a usar. Pero debemos de tener ese corazón que David tenía, un corazón humillado, reconociendo su pecado. Por eso es que Dios le dice al profeta Samuel: David es conforme a mi corazón. No es porque fuera perfecto, no es porque fuera el más hermoso, no es porque fuera el más guapo, no es porque fuera el más fuerte de entre todos el pueblo de Israel. Era porque su corazón era un corazón noble, humilde, humillado ante la presencia de Dios. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Fíjate, en este versículo 14 David expresa el pecado que él había hecho. Sabía que eso era lo que le atormentaba y se lo dice a Dios con confianza: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Cada uno de nosotros somos diferentes, nuestras cabezas piensan diferentes, cada uno tiene debilidades diferentes, pero esa debilidad que tú tienes, lleva a la presencia de Dios. Señor, esta es mi debilidad, ayúdame a seguir adelante. Porque solamente Dios, solamente Cristo es el que nos puede dar las fuerzas para poder sobrellevar nuestro pecado, para poder sobrellevar nuestra debilidad. Por eso es que necesitamos de Cristo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate qué interesante, David lo sabía, David entendía lo que Saúl no entendió, ni lo que el pueblo de Israel entendió, ni lo que los fariseos y escribas no entendieron. Dios no quiere que tú hagas holocaustos, Dios no quiere que tú sacrifiques ovejas, que sacrifiques corderos para que Dios te perdone, para que Dios te cambie. Lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios quiere es que tú vivas realmente la palabra de Dios. Lo que Dios quiere ahora para nuestras vidas es que tú y yo vivamos conforme a la voluntad de Cristo. David sabía que ni aun ofreciendo 1,000,000 de sacrificios Dios lo perdonaría, sino primero él se humillaba ante la presencia de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tú y yo nos humillemos a la presencia de Dios. Pero humillar involucra en nuestras vidas quitar todo orgullo, quitar toda altiveza de corazón, reconocer nuestro pecado, reconocer que somos personas imperfectas, reconocer que necesitamos de Cristo. Tú y yo debemos de aprender a llevar una vida en mansedumbre y en humildad. Jesucristo les dijo a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo practiquemos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Luego, en Malaquías, Dios le dice al pueblo de Israel: yo pido de ti
que te humilles a la presencia de tu Dios, que hagas misericordia, que te humilles ante mi presencia. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Saber reconocer nuestras fallas, saber reconocer que cada día necesitamos de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y esto es también interesante de poder analizar. Primero David nos dice, Dios quiere un corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Dios le agrada. Pero cuando tú y yo llevamos un corazón contrito y humillado, Dios nos perdona, Dios nos da la fuerza para poder seguir adelante. Y cuando nuestra relación con Dios está bien, todo lo que tú y yo hagamos también va a agradar a Dios. También va a poner feliz a Dios. Pero la clave para que tú y yo agrademos a Dios es la humildad. Es el traer un corazón contrito, humillado, sin soberbia, sin altivez de corazón, sino sencillo y humilde. Y entonces Dios va a obrar en nuestras vidas. Este Salmos es un Salmos bien impresionante que habla mi vida de una manera importante. Porque muchas veces pensamos que por ser líderes somos los más fuertes. Pero también nosotros como líderes, el pastor Antonio también tiene sus luchas, tiene sus batallas. Por eso es que los líderes, como los hermanos, todos necesitamos dependencia total de Cristo. Todos. Tanto el pastor como el grupo de alabanza, todos necesitamos de Cristo. Que nuestro conocimiento no nos envanezca, sino que recordemos que todos los días de nuestras vidas necesitamos de Cristo. Que cuando te levantes recuerdes que necesitas de Cristo. Que cuando te acuestes recuerdes que necesitamos de Cristo todos los días de nuestras vidas. Cristo es la única persona que va a poder hacernos que tú y yo agrademos a Dios. Cristo va a ser la única persona que pueda cambiar nuestras vidas. Muchas veces tratamos de cambiar nuestras vidas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios pensamientos. Pero es Cristo, es el poder de la palabra, es el Espíritu Santo el que nos hace cambiar, el que nos hace transformar nuestras vidas. Entonces, en esta hermosa noche yo te invito, hermano, a que recordemos eso. Necesitamos de Cristo, necesitamos de su palabra, necesitamos del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. No importa cuál sea mi característica, no importa cuáles sean mis talentos, no importa si soy inteligente o no soy inteligente, si tengo dones o no tengo dones. Necesito de Cristo todos los días de mi vida. Porque puedo fallar en alguna ocasión, pero Cristo es el que me va a dar las fuerzas para poder seguir adelante. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa noche y vamos a orar por este Salmos que hemos visto, que haya sido de bendición para nuestras vidas. Y si tú tienes alguna debilidad, si tú estás pasando por algo que te agobia, por algo que te aflige, hoy es un buen momento para decirle: Señor, necesito de ti para poder seguir adelante. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este Salmos. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, Padre, porque sabemos que somos dependientes por completo, por total, tuya, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que tú nos ayudes en esta vida que es difícil, que es complicada, en esta vida que tiene muchos retos, muchas pruebas, Señor, muchas tentaciones de parte nuestra. Padre, yo te pido que tú nos des las fuerzas, nos des el ánimo para poder seguir adelante, para poder decirle no al pecado, Señor, sabiendo que no es bueno el pecado en nuestras vidas, que el pecado, que todas aquellas acciones, todas aquellas palabras, todos aquellos pensamientos contrarios a tu voluntad no traen beneficio a nuestras vidas, no son de provecho para nuestro cuerpo, no son de provecho para nuestro espíritu, Señor. Yo te pido que en esta noche que hemos estudiado este Salmos que fue escrito por el rey David, Señor, en medio de su pecado, en medio de su aflicción, sea de conocimiento para nosotros, sea de beneficio para nuestras vidas, sabiendo que necesitamos de Cristo, que necesitamos vivir
vivir bajo las enseñanzas de Cristo para poder seguir adelante. Que en Él hemos sido perdonados, que en Él hemos sido limpiados, que en Él hemos sido transformados, que en Cristo todas nuestras acciones pasadas, todo nuestro pecado se ha borrado, Señor, y que nos motivemos a llevar una vida agradable ante tu presencia, que nos motivemos a llevar una vida en santidad, que nos motivemos a llevar una vida conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Yo te pido en esta noche que tú nos des las fuerzas, nos des el ánimo, nos des el valor, la valentía para poder seguir adelante, Señor. Te amo, te alabo. Gracias porque tus misericordias han estado presentes en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar en esta noche.